Hola, estimados amigos de Desafío Ciudad. Estamos acá nuevamente en un capítulo con nuestros invitados especiales. Estimado Leo Fuente, ¿cómo estás tú? ¿Cómo ha estado la semana? ¿Qué me Bien, puedes contar de estos días? Roberto Neira, bueno, un gusto como siempre estar acá acompañándote, estar en este programa, especialmente hoy día con nuestro invitado. Y bueno, una semana con bastante trabajo, bastante ajetreo, y siempre lo reiteramos, la gran aceptación que ha tenido el programa, Roberto. Yo creo que debemos que agradecer a estas personas que nos reproducen en las distintas Así redes es. sociales, que nos escuchan por la radio, nos mandan sugerencias para tener invitados nos están sugiriendo también invitados que a ellos les interesan que aparezcan en el programa y que nosotros nos entrevistemos. Así que dar las Sí, gracias a todos los agradezcamos auditores. a nuestras personas que siempre siguen Desafío Ciudad y que nos están prometiendo, porque es muy interesante lo que tú planteas, Leo, que a mí se me ha quedado en el tintero, era que muchas personas dicen, oye, ¿por qué no entrevistan a esta Así persona? ¿O es, por qué no eso, entrevistan a sí. este emprendedor, a este innovador, o a este individuo que está haciendo algo distinto en Temuco? Y bueno, la idea de este programa, siempre lo hemos planteado así, que es traer personas que hacen cosas diferentes en nuestra región y en particular en Temuco para las casas. Como nuestro invitado del día de hoy, que vamos a ir directo a conversar con él. Yo tuve la oportunidad de conocerlo hace ya más o menos unos 6 meses. Le he hecho un seguimiento a su trabajo. Ha sido una persona realmente innovadora en algo que comúnmente no se innova. Él nos va a explicar un poco más adelante. Estamos hablando de Roger Santos, director de orquesta, de profesión sociólogo. Vamos a conversar un poco cómo llega a la música. Hay que decirlo, porque es importante que muchas veces estas personas que hacen música vienen con estas capacidades que todos sabemos que el arte cuesta. Tú nos contabas fuera de micrófono, Roger, que cuesta dedicarse a este tema, Claro. porque lógicamente hay un Vivir tema. del arte, digamos. Exactamente. Y solamente para resumir, Leo, para pasar a otra entrevista directamente con Roger, vamos a decir que Roger participó en el primer reality de show de directores de orquesta realizado en España. Un niño reality. Un ¿Cómo, chico perdón? reality. Un chico reality. Fue invitado a una cumbre mundial de dirección de orquesta, creador del modelo de coaching sinfónico, el arte de liderar sin hablar. La propuesta de matrimonio de su novia, Karen, se hizo viral en las redes sociales, que eso también sería bonito conversarlo. Y bueno, se presentó cuando vino el Papa Francisco a Chile, es embajador musical de UNESCO por la Paz Mundial y está inmortalizada en su charla TED titulada Como Orquestas, Experiencias Maravillosas. Hoy Wow. día con Roger Santo. ¿Cómo estás, Roger? Bien, bien. Primero que todo, feliz y agradecido por la invitación. Yo soy un admirador de esos fieles seguidores del programa y sé que, bueno, estar acá entre uno más de ellos, oh, para mí es un privilegio. Es como Y te un... das cuenta, Roger, que ahora somos Wow. 2.0, porque antes ahora Sí, Ahora estamos, vamos, estamos vamos en creciendo. forma vamos visual también, así creciendo. que, claro. Sí, y qué bueno, porque tal vez desde la última vez a ahora han pasado muchas cosas. Y eso muestra justamente lo dinámico que son los invitados, las personas, ese seguimiento que hacerles llama mucho la atención. Y hoy día, bueno, estar sentado aquí y poder contar, ¿no es cierto?, esta historia y cómo llevamos Temuco hasta el fin del mundo, Pero antes es un buen cuéntanos, tema. ¿cómo iniciaste en el mundo de la música? Porque, como bien decías, nos sorprendiste al inicio diciendo que eres sociólogo y pues, derivaste de la música. ¿Cómo fue ese inicio? Bueno, yo desde siempre crecí como con un piano en la casa, mi papi Ah, tocaba piano de forma esporádica, ¿no es cierto?, en los cumpleaños y como que la beta musical iba por ahí. Pero vengo de una familia súper tradicional, de Temuco, soy el primer profesional, ¿no es cierto?, de la familia y como es lógico, a los 18 años tienes que elegir si sigues una carrera tradicional, si trabajas y bueno, las artes nunca fueron una opción. Siempre hay que pensar en lo que está más cerca, en lo que es más barato más y rentable también. claro, más rentable. Y en ese momento, bueno, las artes eran o Valdivia o Santiago o el extranjero, cosa que era imposible. A mí me gustaban las ciencias, siempre me han gustado las ciencias, y entré a ingeniería en construcción. Era la carrera que tenía más ciencias. Tuve en la Cámara Chilena de la Construcción, trabajando como delegado de la ENELA, en los informes sociales. Y eso es pega de sociólogos. Entonces, cuando yo, estudiante, quise pedir así como, oye, pero ¿podemos firmar un contrato? Me dijeron, no, no hay contrato para usted, a menos que organice su universidad. Tenía que convalidar, ¿no es cierto?, la ingeniería dentro de una escuela.
Bueno, eso no ocurrió y me cambié a sociología, que era lo que a mí me había gustado hacer. No había entendido nunca qué es lo que había hecho un sociólogo, por ejemplo. Y ahí lo comprendí. Hacer investigación, hacer proyectos sociales. Y en ese momento me tocó mucho hacer proyectos culturales. Entonces, ahí yo entré directamente al área de las humanidades, desarrollé ese tema. Y durante mi carrera pude formarme en liderazgo, becado en coaching, varios diplomados de distintos tipos de liderazgo y tuve la posibilidad de dirigir una orquesta. Lo- Roger, y antes de ese tema, porque como bien dices tú, la sociología tiene mucho tema de investigación. Eso también te sirvió mucho para lo que estás haciendo ahora, me imagino yo. O Completamente, sea, es la base. en la base de tu trabajo hoy día como director de orquesta, pero más que eso, como coaching, que vamos a Sí. conversar de eso, el arte de no hablar, de dirigir pero no hablar. Muchas veces las personas piensan que ser sociólogo es casi estar leyendo estos filósofos, sociólogos del año, pero también tiene un factor muy importante en generar el conocimiento a través de la investigación. Sí. ¿Cómo tú has llevado tu profesión al ámbito de la arte, la música y la dirección? El sociólogo es un científico. Es un científico. Ocupa el método científico para poder enterarse de cómo funcionan ciertos patrones de conducta, una especie de psicología social. Entonces, eso a mí siempre me ha dado la oportunidad de ver la vida con ojos críticos, con ojos súper críticos y sin anteponerme a los resultados. Por ejemplo, Sin sin prejuicio. suposiciones, sin prejuicio, siempre con la curiosidad. Y mi papá decía que la curiosidad era la escuela de los genios. Entonces eso a mí me ayudó mucho a buscar los porqués de las cosas. Y en la otra área de la sociología es justamente la investigación, o sea, la forma de crear propuestas de mejora a las cosas. Entonces ahí, como la redacción de informes, ¿no es cierto? La postulación a proyectos, mi área, como cualquier otra área, ¿no es cierto?, fue la de la cultura. Ayudar a proyectos culturales, proyectos musicales. Y le entré a la música, en ese momento desde mi frustración, ¿no es cierto?, de no estar involucrado en la música, haciendo música, le entré a la música desde la gestión. Y me transformé en un gestor social, en un gestor cultural. Ahí apoyé, bueno, muchos proyectos del Fondar, FNDR y cosas como esas, elencos, corporaciones, y estuve como en esa área. Hasta que logré, ¿no es cierto?, darle la vuelta 10 años después y decirle, vale, voy a entrar formalmente a estudiar dirección de orquesta. Junté mis dos pasiones, que era básicamente la música y el liderazgo social y cultural. Entonces, ¿cuál era el camino natural? ¿Cómo le entro a la música desde la música? Tomando la batuta. Aquí estamos con Literalmente, Tomando la batuta. Aquí el la que que lleva la lleva el batuta. director de orquesta. ¿Y estudiaste? Hiciste magíster, ¿no? Sí, tuve la oportunidad de ser aceptado en un programa de magíster, que es la técnica neurodirectorial, que es una técnica especializada de la dirección de orquesta, que busca no liderar a los músicos, a la música, sino liderar las emociones de los músicos y enfocarse en las emociones que perciben las personas. Ese es como el objetivo que busca este liderazgo. Y me aceptaron en la Escuela de Dirección de Orquesta y Banda Navarro Lara, que a su vez la convalida la Royal School of Music de Londres, con el grado de licenciado en Dirección de Orquesta. Entonces me aceptaron en una escuela de magíster, pero sin yo tener el grado. Y pude convalidar ambas cosas. Entonces ahora termino una y en realidad me dan los dos grados. Esa es una excepción que han hecho conmigo, de la cual estoy infinitamente agradecido. Expliquémosle un poco de a nosotros, porque yo también me declaro un poco ignorante en tema Somos musical. dos. No es mi área y nunca he tenido la bondad de tocar un instrumento o dedicarme a este tema. Nunca tuve yo tuve rojo en música, por eso te digo todo. Tenía 39, porque Tocando era la flauta. era muy malo. Y mis compañeros hasta el día de hoy se La recuerdan. flauta y el triángulo. Y se ríen. Hasta el triángulo me sonaba timbre. me sonaba raro. Expliquemos un poco qué dirigir una orquesta. Porque cuando uno ve un concierto, ¿no es cierto? Ve a este director de orquesta con la batuta dirigiendo, pero las personas no entienden que su movimiento de brazo y dirección tiene todo un significado, un simbolismo, Exactamente. que sería bueno que tú lo expliques brevemente para que nosotros, los que no, aquí me imagino yo que la gran mayoría de los que nos están escuchando no son directores de orquesta o tienen poco conocimiento de
lo que es dirigir una orquesta. Entonces, cuéntanos un poco eso, qué significado tiene y cómo se hace en realidad. Es un lenguaje de señas. Imagínenselo como la lengua de señas, ¿no es cierto? Ya, pero este es específico como para músicos. Si bien no está completamente codificado, hay características que yo lo asemejo como a Harry Potter, que tienen una varita y dan una instrucción, ¿no es cierto? Qué sé yo, y sucede la magia. Aquí es más o menos lo mismo, solo que realmente cambian cosas, ¿eh? Somos como magos de verdad, porque nuestros conjuros sí hacen que las cosas pasen. Entonces, dirigir una orquesta es tomar en consideración a, ¿cuántas? 60 personas que vienen con su realidad, ¿no es cierto?, de sus casas, y en ese momento ubicarlos con una meta, con un propósito. Tomar las emociones, ¿no es cierto?, de esos músicos y transformarlo en un mensaje. Todo eso, bueno, con la batuta, sin hablar. Entonces el director de orquesta tiene que tener la capacidad de empatizar 100% con las personas y, como yo les digo siempre a mis músicos, bueno, ustedes toquen y yo bailo. Y si el baile que yo estoy haciendo es más o menos el que ustedes se imaginan, entonces estamos bien. Hay sincronización. Claro, entonces estamos bien. No tiene que ser un baile muy preciso, ni mucho menos. Y viceversa. Si lo que yo estoy moviendo se sincroniza más o menos con lo que ustedes quisieran hacer, entonces estamos bien. Eso es como para empezar. Luego tenemos una idea mental de lo que queremos hacer. Y bueno, en los ensayos nosotros podemos hablar y todo, ¿no? No, y ahí podemos ir diciendo cuáles son las características que queremos, cómo se tocan las cosas, cada instrumento, cuáles son los matices, cuál es la emoción que queremos darle en ese momento, para la hora del concierto el mensaje sea fuerte y claro. Entendible. Y de ahí nace este modelo que tú estás creando, que es Sí. el coaching sinfónico. El coaching sinfónico. La gracia del coaching sinfónico es justamente esa, codificar esta forma que tiene el director de orquesta de comunicarse con sus músicos y llevar ese liderazgo a otros ámbitos, al ámbito de la administración de empresa, al ámbito de la gestión familiar o incluso la alfabetización emocional. ¿Cómo lideras tú un área en particular de tu vida? Entonces, ¿cómo lo hace el director de orquesta? Que primero se preocupa de las cosas mecánicas, de cómo se tocan las cosas. Pero cuando eso ya está resuelto, va pasando a cosas, claro, a cosas más sensibles. Si vas muy rápido, si estás muy estresado, si no. Si a una cosa con energía le entras con energía, claro, vas a recibir una explosión de energía. Y al final, ¿para qué estás haciendo lo que estás haciendo? Es la dirección espiritual que le llamamos nosotros, donde en realidad dejas que todo fluya, todo está funcionando como tiene que funcionar y tú te dedicas a disfrutar de la vida, no a sufrir la vida, no a sufrir tus decisiones, y todo lo contrario, a disfrutar del fruto de esas decisiones. Pero eso tiene que estar orquestado. Y el director de orquesta lo hace en cada concierto. Entonces yo encontré la forma de decir, vale, háganlo como lo hacemos nosotros, y de repente le va mejor. O sea, es un modelo que se podría replicar a diferentes ámbitos de la vida, no solamente porque la impresión que casi se tiene siempre del coaching es que sirve para la administración, Claro. para la dirección. ¿Ya? De hecho, los coaching son preparar personas específicamente cuando son dirigentes o directores de empresas. Y bueno, aparte de lo que tú haces en el coaching, y que este arte de liderar sin hablar, como tú lo señalas muy bien, ¿dónde te ha tocado implementarlo? ¿Qué proyectos has desarrollado en esa área ahora? Hemos tenido, bueno, varias ¿Y posibilidades de cuáles son los hacerlo. resultados también? Está el proyecto I+D+I de Desarrollo Integral en California. Y ahí con Juan Parker, socio director de orquesta que conocimos en estas andanzas, está implementándose este modelo en los colegios. De cómo los directores de colegio le entregan la información a los niños a través de la música. Entonces ellos están ocupando un lenguaje musical para explicar matemáticas, para explicar ciencias, para explicar sociedad. Mira tú, ¿no? Sí, Y eso en California. en California. Y este otro año se implementa en México. Ahora yo lo quiero llevar a todas partes del mundo. De codificarlo, ¿no es cierto? Y ponerlo en escuelas online.
Entonces todas las personas pueden acceder a esas formas. Ya en la implementación podemos apoyarlos más de cerca, pero que para su difusión, ¿no es cierto? ¿Y en Chile tenemos algún ¿Algún ejemplo en Chile? un inserto? ¿Sabes que no? No, ha sido bastante difícil posicionar este tema No en lo has Chile. propuesto, digamos. Sí, por no he encontrado el supuesto. feedback Sí. de la aceptación. Claro que sí. Me ha ido mejor en el extranjero que, Nadie es que en profeta en Chile, su claro. Oh, eso es siempre como un dolor de este tipo de cosas. Pero si no encontramos, ¿no es cierto?, esa vuelta, que la vamos a crear. Así No, que, yo creo que en algún momento parece que este país siempre cuesta. Por eso el fin de este programa, o sea, buscar a aquellas personas Que innovan que ahí. están haciendo las cosas muy, nuevas. muy diferentes. ¿Participaste después, o antes, mejor dicho, de un reality? ¿Cómo fue esa experiencia? reveladora total. Imagínate, un reality show de directores de orquesta. O sea, si ya los reality show tienen como ese morbo, imagínate un director de orquesta, que es todo Me imagino que sereno, ¿no es internacional, de cierto? distintos países. Sí, claro, 48 países, los mejores directores de orquesta estuvieron ahí y yo fui el seleccionado de Chile. Entonces pude viajar y encontrarme allá con toda esta escena para mostrar qué es lo que hace el director de orquesta. Actualmente está libre de derechos, se puede encontrar en YouTube, se transmitió en España, en Paraguay, en varias partes del mundo. Y, y bueno, en Chile, hablando un poco de los dolores, me dijeron, vale, y lo vamos a transmitir. Si ganas, lo transmitimos. Vale. Quedé sexto. No malo, de 48. Y podemos decir de que ahí yo gané un premio especial, que es como el cariño de tus pares. Existe lo que es el profesorado, me dieron la oportunidad de mostrar lo que era el coaching musical en ese momento. Y, y fue tan bien aceptado que me dio la oportunidad de trabajar en ese reality show como coach. Los 5 finalistas de ese programa conversaban conmigo y con Hugo Guillermo de Lima de México, para que antes de subirse al escenario fueran ellos los que subían, y no sus miedos, no sus temores, que subieran con la emoción correcta. Y posteriormente esos directores se transformaron en los mejores directores del siglo XXI. Cada uno de los 5 que estuvieron ahí ha ganado su categoría en los años que vienen. Entonces estoy muy contento porque Siguen manteniendo una relación con ellos. claro, y ellos cumpliendo sus sueños, sus propios sueños, en paralelo también están cumpliendo los míos, que es a ayudarnos, ¿cierto?, con esta técnica a que las personas puedan sacar su mejor ¿Y potencial. cuándo vamos a hacer algo en esta comuna o esta región e invitar a esos directores de orquesta para que vengan a hacer algo a Temuco? En cualquier momento. Yo tengo pensado ahora, estoy postulando y construyendo lo que es el Teatro de la UNESCO en la montaña, en la reserva del Villarrica. Hemos elegido después de 3 años un espacio de tierra aquí en el Gualmapu para poder traer el mundo para acá. Y lo que Cercotec y el Centro de Negocio de Villarrica bautizó como turismo sinfónico. Yo todos los años voy a un pueblito que se llama Huelva, que no conoce nadie en España, y todos los directores de orquesta nos reunimos allá. Le hicieron la capital de la música sinfónica en español. Y nosotros, de verdad, que tenemos muchísimas mejores condiciones para poder hacer algo así acá y traer el mundo para acá. Compartiendo cultura. Bastante más lindo que Huelva. Por ejemplo. Entonces, no tenemos ninguna dificultad para transformar nuestra Araucanía en la Viena de Sudamérica. Entonces, ese proyecto está pensado para eso. O sea, para Villarrica. ¿Tiene alguna fecha? Está parcelado a 3 años. Ya estamos haciendo la prefactibilidad para poder empezar 2020. con las cosas. ¿Claro? Ideal, Claro. ojalá que se concrete, como dices tú, y conversábamos antes del programa, que Temuco o la región tenga algo característico que tienen, que han desarrollado en otros lugares, incluso en otras ciudades como Valdivia, que tiene su festival de cine bastante Por ejemplo. consolidado, Frutillar, con la semana de Frutillar, Sí. y Temuco, que hagamos algo que nos identifique, no solamente en Chile, sino que en el mundo. No, Y y- con ello y- aprovechamos la riqueza turística que tiene la región a través de esta actividad, y que a lo Claro. mejor puede ser la que tú señalas. Es que No, y fue además, sí. disculpa, Roger, y usar lo que tenemos. Imagínate, Temuco tiene un teatro que es usado solamente para una cartelera, y es muy difícil para que nuestros artistas o directores de orquesta, lo que sea, la puedan ocupar. Tenemos una escuela artística, ¿no es cierto?, Armando Dufay, Claro. que podríamos trabajar con esos niños a través del coaching que tú estás planificando Por o a supuesto través de que lo sí. que tú estás haciendo. O sea,
uno se sorprende en este andar de que nosotros tenemos mucho potencial. Y eso significa que muchas veces lo desperdiciamos. Y imagínate tú lo que tú estás diciendo, o sea, este coaching en el extranjero está siendo utilizado, tú vas a viajar, vamos a conversar un poco, un rato más a China, y nuestro país no reconoce esto, o sea, tenemos un problema nosotros como chinos, que primero tiene que ser exitoso en el extranjero, Como para validarte, que, claro, como tener claro, una validación. como Gabriela Mistral, que primero Sí. ganó el Nobel y después ganó el premio nacional. O sea, imagínate la ridiculez más grande que pasó en este país. Yo creo que esa es la única parte del mundo, si nos caracterizamos muchas veces por estas cosas medias extrañas. Y seguramente tú vas a ser premiado en el extranjero para que después en Temuco alguien diga, hoy si Roger es de Temuco, nació en Temuco, y todos van a querer por lo Colgarse menos de Roger para- sacarse una foto con Yo él. siempre he dicho de que, no sé, yo puedo hacer mis cosas con una chaqueta de NASCAR llena de logos con tal de que las cosas pasen, así, por eso no sirvo Pero, como estimado, político. espero que usted se acuerde de Desafío Ciudad. Por cuando- supuesto que sí. Cuando esté en la cumbre de la música. Roger, tú te vas a China. Sí, Te vas a locura China. máxima. Cuéntanos cómo surge ese proyecto, que consiste, lógicamente, y en qué está, porque es un tema muy importante. O sea, ya te saliste un poco de España, donde te educaste, participaste de este reality, también la relación que tienes con los demás directores de orquesta de habla española, por lo que tú explicabas. Sí, claro. Y ahora te vas a un país asiático, un monstruo, un mercado, pero no solamente a hacer música, tú te vas ahí también a idear lo que tú has pensado desde el punto de vista también comercial. Exactamente. Ese es un buen tema. Que para desarrollar algo, cualquier cosa, una propuesta de valor, hay que tener un estado comprensivo de cómo funcionan las cosas en el mundo. Y el tema comercial casi siempre es el más crítico en ese aspecto. Entonces, desarrollar artes ligadas al lado comercial, más crítico aún. Y ahí el servicio del coaching sinfónico ha, ha creado tanta expectativa y ha tenido ese desarrollo tan grande que puede ayudar a los empresarios chinos, por ejemplo, a prevenir sus tasas de suicidio, a mejorar su calidad de vida y su producción en función de cómo ellos están liderando hoy día las empresas. Y postulé con ese discurso, ¿no es cierto?, a una beca del Instituto Asiático de Cultura y como servicio, porque era una beca para productos, ¿no? Y ha llamado muchísimo la atención y me han dado la oportunidad de probar este producto sinfónico, ¿no es cierto?, con las empresas participantes de la Canton Fair, que no es menor, es la feria de negocios más grande del mundo. Así es. Ellos piensan el desarrollo social desde su lógica, entonces yo voy a ir a intervenir con música. ¿Y cuánto tiempo? Eso, es un mes, Un mes. es un mes. Que es más o menos lo que dura la feria. O sea, Sí, claro, las tres feria etapas. es una feria grande donde están los mayores productores en China. Exactamente. Concurrida por los empresarios más importantes en el mundo. Y genial que pueda estar en esa instancia. Digamos. Claro. O sea, va a estar Es rodeándote una- con la creme de la creme en, Traiga ideas para Chile. Pero en totalmente. el mundo, en esa feria. Sí, yo voy justamente como embajador de las industrias creativas. Yo creo firmemente en que hay Embajador, que sí. pasar a la lógica del talento, de que Chile tiene un talento maravilloso escondido en el privado, en la soledad, y orquestar ese talento es mi trabajo, es mi desafío personal, tener espacios para eso. Entonces traer toda... Yo sé que me va a explotar en la mente después de eso y voy a tratar de conectar, ¿no es cierto?, Chile con el fin del mundo, que es China. Y me imagino, Roger, que entre los puntos también ahí es buscar un grado de financiamiento económico para tu proyecto en Villarrica. Que lástima que lo dijiste Villarrica. No, está bien, Villarrica, bonito, está el lago, todo. ¿Tú crees que se para Temuco? Fuera Temuco, bueno, pero está bien. Creo que Villarrica es una ciudad hermosísima, con un potencial que... ¿Cómo le cambia una infraestructura a una ciudad? Lo que fue Villarrica, cambiando Que era brevemente el tema. recordemos que era una ciudad de paso. Una ciudad de Digámoslo paso como, claro. y una costanera. Sí, claro. Alguien ideó una costanera o pensó ese tema y le cambió la cara. Entonces eso es lo que tenemos que pensar en todas nuestras ciudades, nuestras 32 comunas de la región. Y bueno, entonces ahí me imagino que te vas a contactar con grandes empresarios. Y bueno, y aquí está la posibilidad que también tú, desde tu punto de vista, vas a tratar de conectar Sí. el interés de financiamiento privado, porque
Yo sé que esto es muy difícil lograrlo, es un sueño que se está formando ya en una realidad, pero esa realidad también requiere cullín. Ah, por supuesto que sí. Eso también, hay que ser inteligente en cómo se desarrollan estos programas. Poner siempre el interés de, bueno, del que te financia es una de las cosas, pero que esté lo más cerca de lo que tú quieres lograr. O sea, no es transformar tu proyecto en el Solamente, proyecto del que te está dando el claro, presupuesto, no ¿no? hacer la transformación por un Claro, tema comercial o no, de todo lo recursos. contrario. Y por O eso de ahí, ingreso más que de recursos. exactamente. Ahí, bueno, mi estrategia es asociarse a una buena causa. Yo siempre he creído en la generosidad. Y la generosidad está mencionada porque en el día a día nosotros estamos con lo suficiente para vivir, el tiempo suficiente para trabajar, el tiempo suficiente para descansar, para la familia y cosas como esas. Pero para una buena causa siempre hay una abundancia. Entonces, ¿en qué buena causa nos queremos convertir nosotros? Bueno, nos queremos convertir en embajadores de la paz. Queremos ser lo que se está haciendo ahora con música, por ejemplo, en lugares en conflicto. Nosotros, guardando toda proporción, también Sí, lo vivimos en una zona de conflicto. Entonces podemos generar armonía en la Araucanía a través de este proyecto sinfónico. Y que no es un escenario. Hay que romper esa barrera de vidrio que hay entre el público y los artistas y empezar a transformar al público en artistas y a los artistas en público. Entonces, esa comunicación es la que el coaching sinfónico facilita. Es transformar músicos en emprendedores y llevar a estos músicos también al mundo real. Siempre hay que tener una colita, por ejemplo, en educación. Llevarlo a los colegios, a la formación ciudadana y empezar a ver la vida como con la sensibilidad que la ven los músicos, llena de pasión, llena de emociones, con la disciplina que tienen las orquestas, que cuando hay que hacer algo, bueno, lo hacemos. Tenemos 2 horas para hacer 2 horas de música y las ocupamos sin conocernos. Bueno, las orquestas juveniles que fue un proyecto de Luisa Durán, creo que han provocado un despertar juvenil Sí. de acercarse a la música. Y cuando uno escucha las entrevistas a todos esos niños que son parte de esa orquesta, lo que tú señalas, la disciplina, la constancia, Esto es como el deporte. claro, la expresibilidad que empiezan a experimentar, que al final redunda en otras cosas de su vida, porque Por supuesto que mejoras sí. notas, una mejor relación con sus padres, hay una serie de externalidades positivas que representa el estar en la música, que yo entiendo lo que tú, con toda la pasión que nos cuentas, lo que haces, que es muy propio de las personas que se dedican especialmente, como decías tú, a la dirección de orquesta. Finalmente la podemos llevar a otras instancias y tú la estás llevando en este caso a China. Sí. Y eso es un gran aporte. Y como dijo Roberto, bueno, quizás con un reconocimiento en China vas a salir en el diario y vas a ser la persona de Mugo que está representando una idea nueva. Me quiero quedar con algo. Este programa que hacemos con Roberto, con Pablo, que está detrás ahí, nunca nos lo hemos nombrado, pero es un parte súper importante De Ciudad Pro. de Ciudad Pro. Tiene como característica principal resaltar esta innovación. Tú contaste muy rápidamente que fuiste al Instituto Chino, ¿cierto?, de Cultura, pero ¿cómo nace esa idea? Porque muchos de nuestros auditores tienen ideas en otros ámbitos a lo mejor, pero dice, no me van a pescar con la idea, esto no va a tener ningún efecto, no va a ser solamente eternamente una idea. ¿Cómo hace ese impulso para que finalmente se concrete en una ida a China por un mes? ¿Cómo nace eso? ¿Cómo llegas a tocar esa puerta? ¿Qué te motiva o cómo lo haces? Para que pueda ser replicable lo que tú hiciste con las personas que nos escuchen y que son innovadores. Es divertido. Si yo puedo encontrar un factor común en por qué me han resultado algunas cosas que parecen increíbles, es porque he creído que es posible. Y lo cuento con tantas ganas. Por ejemplo, el teatro que te cuento yo todavía no lo construyo. Pero yo lo voy a construir. Y te lo cuento a ti y te lo cuento a ti. Lo cuentas el Desafío Ciudad. Y se lo cuento a todos ustedes. Entonces, quien me escucha dice, quiero participar. Yo tengo una ayuda.
yo creo en la generosidad, creo en las causas, ¿no es cierto? Y en esas cosas, cuando tú te transformas en una buena causa, te das cuenta que vas liderando un tema que puede generar una transformación social súper grande, en cualquier área. Entonces, yo con el director de la institución de cultura le toqué el hombro, ¿sabes qué? Oye, qué bueno que ya vamos a China y todo. Pero mira, yo también dirijo orquesta. Si hacemos un concierto, porque puedo, porque se puede. Oye, qué buena la idea. Siempre tuve esa idea en mente. Entonces conectas con una idea inconclusa de otra persona. Y tal vez tú tienes esa otra media naranja para que las cosas funcionen. Y eso puede estar en cualquier parte. ¿Cómo sabes tú de que ese que se sentó en un seminario al lado tuyo, que incluso ya por estar en ese seminario tiene tu mismo interés? Esa persona justo tiene lo que a ti te hace falta, o viceversa, solo hacía falta conversar porque ambos tienen la mitad de una gran idea, pero no hablaste con él, no te conoce. Entonces desarrollar esa habilidad, ¿no? Me acordé de Paulo Tocos con lo que... ¿Te acuerdas que se llamaba lo mismo? Entonces, y tener, bueno, una herramienta. Ahora está muy de moda el pitch, ¿no es cierto? En 30 segundos decir algo, tener un discurso para decir, oye, sí, se puede, sí. Los sueños sí se cumplen, pero no se cumplen solos. Es la gracia de las grandes orquestas sinfónicas. Si te fijas, el director de orquesta es el único que no produce sonido. O sea, no suena. Y aún así logramos hacer esta gran sinfonía entre todos. Faltar a uno no sería posible. Porque todos creen en ese proyecto y todos están creyendo en qué? En el proyecto de su director. Claro. Eso Interesante, es lo que interesante. Yo creo que con lo que tú señalas perfectamente, nuestros amigos que nos escuchan, nos ven en las redes sociales, programas... Nuestros auspiciadores. Nuestros auspiciadores, este programa Desafío Ciudad, es precisamente lo que te acabamos de escuchar. ¿Ya? En eso de primero creer en que lo que tú sueñas es posible. Y no solamente que quede como una esperanza, porque las esperanzas son en fuero interno, sino que empezar a buscar aquellos actores que pueden ser parte del proyecto que tú quieras desarrollar, desde la generosidad y desde las posibilidades que cada uno puede aportar al proyecto. Porque no solamente muchas cosas se hacen con recursos, se hacen haciendo la llamada, ser persistente, espera eterna muchas veces para hablar con alguien, pero el resultado es que el proyecto se concreta, porque como bien dices tú, alguien también lo pensó, pero quedó en la mitad. Faltó el otro que haga esa unión y que ya juntos lo podemos hacer. A lo mejor para mí solo no, pero contigo podemos ir haciendo y logrando algo distinto, porque crear distinto es lo más difícil. Hacer lo que ya todos hacen no Justamente. bastante Salir más fácil. de la etapa de confort. Estimado, porque nos quedan algunos minutos de programa, ¿cuál ha sido la experiencia de ser embajador de la paz de la UNESCO? ¿Cómo lograste, o como mejor dicho, no lograste, cómo te designaron ese tema? ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo lo has trabajado? Esa responsabilidad, más que nada. Es una responsabilidad que de alguna forma uno autoasume. Porque te pueden, no sé, dar una jineta, ¿no es cierto? Y tú ves qué haces con ella. Y se puede ir al olvido o realmente estar en sincronía con lo que uno quiere hacer. Y en este caso, ser embajador de la paz mundial a través de la música es algo que a mí me encanta, que me encantó. Decir, ¿y eso de qué se trata? Bueno, de que todos los proyectos en los que estés involucrado tengan una colita que tenga que ver con la paz. Me encanta, voy. Y eso tiene que ver con que, incluso antes de ese nombramiento, lo que yo hacía tenía que ver con paz y tenía que ver con música. Y hubo un momento en la primera cumbre de la dirección de orquesta donde se la dedicamos al maestro Misak Bakbudarian, director de la Orquesta Sinfónica de Siria. Ellos sufrieron un atentado en su teatro y la guerra entraba en tregua cuando la Orquesta Sinfónica tocaba música. Entonces él nos contó esa historia, nosotros transformamos todo el eslogan de esa semana, de ese encuentro, en cómo la música tiene distintas aristas para la paz. Y bueno, el último día yo cambié mi repertorio para práctica y en lugar de tocar la Quinta Sinfonía de Beethoven, yo toqué la Marcha Nupcial de Mendelssohn. Y le propuse matrimonio a la que ahora es mi esposa.
en el escenario del Teatro Colón de Huelva, diciendo de que el amor también es una buena causa musical para la paz mundial. Ella me dijo que sí, y bueno, y UNESCO también. El problema habría sido que te hubiera dicho que no. Claro, Ya. entonces eso se ratificó un manifiesto de todos los directores de orquestas que estuvimos ahí, donde consagrábamos nuestra música y nuestra batuta a proyectos que estuvieran relacionados con la paz mundial. Mira, Ahora uno ve qué hace con eso, de verdad, uno ve qué hace con eso. Y puede quedar en el olvido, como te decía yo. Pero yo decidí activarlo. Recogiendo lo que tú dices, y también en algún momento lo señalaste, visiones más, visiones menos, o cómo uno lo quiera enfocar. Personalmente creo que esta es una región que tiene algunas diferencias, ¿no?, de conflicto. Es muy amplio para mí. Claro, guardando la proporción, sí lo tenemos. Pero podemos, a lo mejor, de la misma propuesta de la música, buscar lo que esta región necesita, que es la armonía, la convivencia entre visiones distintas. A lo mejor poder desarrollar algo en Temuco que podríamos hacer desde esa perspectiva. ¿Te parece? Sí, totalmente. Sí, casi siempre en la música están en sus letras o los descontentos o las críticas, y faltan propuestas, ¿eh? Podemos hacer un festival de propuestas musicales, ¿no es cierto?, que den respuesta a las soluciones. Están de moda los concursos de soluciones a problemas sociales, sin música. Bueno, ahora los Pongámosle artistas, música. claro, los artistas tenemos mucho que decir. De hecho, las masas nos escuchan por eso, porque lideramos por lo general una causa o un descontento, cosas como esas. Yo creo que hay que compartir más las alegrías que las tristezas. No ser como los noticieros, ¿no? Hacer un noticiero de buenas noticias y que los artistas sean los embajadores de esas buenas noticiero. noticias. Estimado Roger, estamos llegando al final de este programa. ¿Algún mensaje final? Te queremos, de primero que todo, desear todo el éxito. Así es. Todo el éxito. Todo el éxito, te lo mereces y te va a ir bien. Seguro te va a ir muy bien. Mantengámonos en contacto y cuéntame cómo te va cuando llegues. Pues a mí me interesa mucho tu trabajo, lo sigo siempre en Facebook y las redes sociales, y conversamos cuando podemos. Así que bueno, esperemos que te... No esperemos, te va a ir muy bien. Gracias. Te va a ir muy bien. ¿Algún mensaje final para despedirse de nuestros auditores y televidentes que siempre están pendientes de nuestro programa Desafío Ciudad? Bueno, muchas gracias, ¿no es cierto?, por escuchar todos estos minutos de todas las locuras de este artista. Y espero ser un buen representante de nuestra región, de nuestra ciudad en China. Me encantaría poder seguir escuchando, que escriban sus comentarios, ya sea en el Facebook de la radio, donde sea, para llevar ese mensaje. Y luego transformarlo, bueno, en una propuesta de desarrollo social para nuestra ciudad. Eso a mí me encantaría. Y pensando, bueno, de que allá voy a estar incomunicado porque tienen todo bloqueado, a la vuelta, bueno, ahí veremos en diferido cómo me fue. Leo Fuentes. Agradecer, como siempre, que te hayas tomado el tiempo de compartir lo que tú haces y lo que vas a hacer en el futuro. Dejar invitados a nuestros amigos que nos sigan en la radio, en las plataformas sociales, y esperarlos, como siempre, en el próximo programa. Vamos a tener un invitado tan importante y prestigioso como Roger Santos. También queremos agradecer, lógicamente, a Ciudad Pro, quien hace posible, ¿no es cierto?, de este estudio, donde llevamos adelante, a través de la Fundación 101 Desafío, este programa Desafío Ciudad. Estimado Roger, muchas gracias. Y esperamos verlo prontamente a la vuelta de China. Un abrazo, estimados amigos, y nos vemos prontamente en otro capítulo de Desafío Ciudad.